El 15 de julio se publicó la oferta de empleo público de este año 2025, que es uno de los hitos más importantes para las oposiciones, y en este vídeo vamos a ver qué repercusiones trae para auxiliar, administrativo, gestión del Estado y administrativo de la Seguridad Social. La oferta de empleo es un real decreto por el cual la Administración hace públicas sus necesidades de personal y, lo más importante, saca una tabla donde tenemos por cada uno de los cuerpos un número de plazas. Es, por lo tanto, lo que nos dice, pues eso, cuántas plazas van a salir de auxiliar, administrativo y demás. Y también, como es un real decreto, nos dice algunas cosas que pueden tener repercusión de cara a las futuras convocatorias. En este vídeo vamos a recuperar la información que a su vez recopilamos en su día en un directo que hicimos el mismo día de la publicación de la oferta de empleo. Si no lo has visto, está en nuestro canal de directos de Simplifica tus Opos. Y nada, sin más dilación, vamos a repasar esa información con algunos apuntes nuevos y demás. La oferta de empleo público de 2025, que como decimos se publicó el 15 de julio. ¿Vale? La estructura que vamos a seguir, vamos a empezar hablando de lo más evidente, no por ello menos importante, que son las plazas. Vamos a comentar una recopilación, digamos, de detalles que considero que son destacables, ¿vale? Y luego, quizá lo más interesante, porque es donde podemos aportar más valor, vamos a plantear un poco lo que sería el panorama que nos deja esta oferta de empleo, ¿vale? Para que te ubiques, para que sepas un poco, puedas levantar la vista y decir, vale, para los próximos meses en mi oposición tenemos un poco el siguiente panorama. Bien, antes de entrar en materia, brevemente me presento, soy Miguel García, en su momento fundé lo que hoy en día es Simplifica tus Opos, y básicamente nos dedicamos a preparar opositores para el ámbito de la AGE y de Seguridad Social, concretamente auxiliares, administrativos, gestión del Estado y administrativo de la Seguridad Social. Yo mismo he pasado por dos oposiciones de estas, concretamente por administrativo y gestión del Estado, y también el resto de miembros del equipo pues venimos de haber pasado también por estas oposiciones, con lo cual tenemos un enfoque, digamos, muy cercano a nuestra propia experiencia, con lo cual, bueno, hablamos siempre con más o menos tino, pero hablamos siempre desde el criterio que nos da la experiencia. Lógicamente es un proyecto que va más allá de mí. En concreto conoceréis sobre todo a Juanma Ouro, que está en la parte de Seguridad Social, los contenidos específicos, que recientemente se examinó de gestión de la Seguridad Social. Estamos todavía a la espera de la nota, pero casi seguro se lo va a haber sacado. Y otros compañeros como por ejemplo también Sofía, que está en la parte de gestión. Por cierto, si queréis explorar contenidos, aparte de lo que tenemos en el canal de YouTube, tenemos también un paquete de prueba en nuestra web, simplificatusopos.es, ¿vale? Ahí podéis registraros y ver paquetes de prueba de cada una de las oposiciones que preparamos. Ahí podéis vernos con... Vamos, que si os preparáis con nosotros os vais a hartar de vernos, pero creo que está bien que lo recuerde porque hay veces que no se tiene en cuenta que tenemos un paquete de prueba, ¿vale? Bien, oferta de empleo 2025. Primero, las plazas. Brevemente. Estos son los números. Seguramente ya lo habrás visto, ¿vale? Lo que destaca, administrativo, en segundo lugar auxiliar, y luego gestión, hablo de números en términos absolutos. Estos números, realmente, los números en términos absolutos no son tan relevantes. Siempre hay que ponderar esto por el número de personas que se presentan, ¿vale? O sea, lo que sería en definitiva la ratio. ¿Cuántos opositores hay por cada plaza? ¿Vale? ¿Con cuánta gente me voy a tener que pelear para quedarme yo con una plaza? En este sentido, tal y como se dan luego la cantidad de plazas, está todo bastante balanceado, porque lo cierto es que, bueno, quizá gestión sea la que tiene una ratio más ventajosa, porque lo cierto es que se presenta menos gente,
Pero también es verdad que con respecto al anterior, que eran en torno a 2.000 plazas, pues ha bajado bastante. Pero aún así me parece que está bastante bien, ¿vale? Es importante remarcar que en el ámbito de la AGE, esto es una oferta de empleo. La anterior convocatoria, que es otra cosa distinta a oferta de empleo, la anterior convocatoria aglutinaba, y esto lo comentaremos después, aglutinaba dos ofertas de empleo. De ahí que tuviéramos, por ejemplo, en el caso de administrativo, en la anterior convocatoria tuviéramos 5.000 y pico plazas, en el caso de gestión tuviéramos 2.000 y pico, es decir, los números de esta oferta de empleo en comparación con la convocatoria anterior en la AGE son menores. Porque en la AGE se están aglutinando dos ofertas de empleo. Pero si comparamos la oferta de empleo de la AGE de este año con respecto a la oferta de empleo de 2024, esta oferta de empleo está mejor. La cosa es que, como digo, la oferta de empleo de 2024 se sumó con la de 2023 en la misma convocatoria. Por eso esa convocatoria seguramente tuvo más plazas de la que tendrá la siguiente convocatoria en el ámbito de la AGE, que solamente tendrá una oferta de empleo. Si no me has entendido de primera, míralo otra vez porque es correcto lo que he dicho, ¿vale? Lo que pasa es que parece un trabalengua. En el caso de administrativo de la Seguridad Social, en la anterior pasamos de 2.500 a 1.250 y en este caso a 1.050 plazas. Hay que decir que estas plazas, ¿vale? Esta columna que tenemos aquí, son las plazas que suman el cupo general y el cupo de discapacidad, ¿vale? Recordemos que hay una reserva del 10% de plazas para personas con discapacidad, ¿vale? Siempre tenemos que quitarle a esto el 10% para saber el número de plazas que tenemos si vamos por el cupo general. Vale, y esto es la columna obviamente de la promoción interna. No voy a comentar mucho porque quien va por promoción interna sabe perfectamente cómo va esto. Me parece destacable que haya bastante menos por promoción interna, por ejemplo, de administrativo, cuando venía siendo al revés. En administrativo, en promoción interna solían sacar muchas. Y gestión también han bajado bastante. Pero bueno, si estás aquí, lo que te interesa seguramente será el turno libre. Bien, continuamos y entramos a ver o pasamos a ver esta serie de detalles, de cuestiones que me parece que son interesantes poner sobre la mesa, porque son cosas que muchas de ellas seguramente si estás empezando a lo mejor han pasado un poco desapercibidas. Algunas también no tienen o tienen una relevancia, digamos, limitada, ¿vale? Esto es un breve apunte, esto es algo que la propia oferta de empleo en un inicio recoge. La oferta de empleo en su texto hace un poco una justificación de sí misma y entre otras cosas pues habla de las necesidades de personal, del envejecimiento de la plantilla y nos habla de que la administración, la edad media del personal de la administración está en 49 años. Esto es muy importante porque si vemos un poco un paso más allá, nos daremos cuenta de que la administración tiene dos olas, ¿vale? O sea, tiene una ola que es la de la gente que se acaba de incorporar, ¿vale? Que es un personal que a lo mejor tiene una edad media de 30 y pico años. Tenemos una vaguada de años en los que de salto generacional y luego tenemos otra ola de gente que se va a jubilar pues seguramente en breves. Es decir, el promedio se encuentra entre esas dos olas, pero eso no quita para que haya un cúmulo de personal muy importante que está en el entorno rondando los 60 años, ¿vale? Toda esa gente se va a jubilar en los próximos 5 o 6 años y necesitará ser en mayor o menor medida reemplazada, ¿vale? Con lo cual no quiere decir que creo que en términos estadísticos sería la mediana coincida con esta media, ¿vale? Pero bueno, para que se entienda que si lo visualizas es más fácil, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aunque el promedio pueda estar por aquí, aquí hay una ola, una onda de gente que está al borde de la jubilación. Sí que es verdad que cuando esa ola pase, pasaremos a tener una franja de quizá 15 o 20 años pues apenas sin plazas, porque ya se habrá repuesto con gente más joven
la generación o los opositores o los funcionarios, mejor dicho, baby boomers. Bien, a esto una breve mención a que no se echa mano en esta oferta de empleo de unos mecanismos previstos para el año 2023. Recordemos que la oferta de empleo se sustenta en los presupuestos generales del Estado y aunque estamos en 2025 tenemos unos presupuestos prorrogados que se han venido prorrogando desde 2023, con lo cual digamos que esos presupuestos del Estado habilitaban a la Administración para tomar una serie de medidas que hoy en día no tienen sentido y digamos que no han sacado tantas plazas como podrían haber sacado y como de hecho sacaron en el año 2023, que creo, si no me falla la memoria, creo que fue la oferta de empleo más cuantiosa, pero estamos en el mismo marco, en el mismo contexto presupuestario y no deja de habilitar para sacar muchas plazas como así ha sido. O sea, si estás de nuevas, te puedo asegurar que esto no está nada mal, ¿vale? O sea, por ejemplo, la primera convocatoria a la que nosotros concurrimos, hablo de memoria, pero en administrativo, hubo administrativo del Estado, ¿vale? 850 plazas. O sea, y aún así la gente se daba con un canto en los dientes. Con 2.500 creo que es para estar bastante satisfechos. Y vuelvo un poco sobre la reflexión que ya planteé antes. No nos pensemos que porque en gestión tengamos la mitad, es la mitad de bueno, porque se presenta mucho menos de la mitad de gente, con lo cual la ratio quizá en gestión es incluso más ventajosa. Digamos que ahondo un poco y repito estas reflexiones porque a veces no son tan intuitivas y conviene no perderla de vista, porque lo importante es eso. Bien, esto sirve un poco de base para lo que vamos a ver en el apartado tercero de este vídeo, cuando veamos los panoramas o el panorama que nos deja esta oferta de empleo, y esto es clave, ¿vale? Digamos que vamos a entenderlo aquí primero a nivel teórico y luego veremos cómo se lleva esto a la práctica. El Real Decreto Ley 623 establecía un par de cosas que básicamente venía a acotar o concretar lo que ya de por sí decía el TREBEP. Nos viene a decir que, por un lado, la convocatoria correspondiente a la oferta de empleo debe publicarse dentro de lo que reste de año, ¿vale? Dentro del mismo año natural de la publicación en el boletín de la oferta de empleo público. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, pues que tienen hasta el 31 de diciembre de este año, de 2025, para publicar la convocatoria. Importante, es la convocatoria, porque esto genera mucha confusión, es la convocatoria lo que inicia el proceso selectivo, lo que nos dice cómo va a ser el temario y el momento a partir del cual nos podemos inscribir en nuestra oposición, ¿vale? No antes. También eso es importante. Esto también genera muchas veces zozobra, incertidumbre, preocupación. Es el tema de, bueno, ¿cómo me entero? Nosotros, por supuesto, lo avisamos a nuestros alumnos, pero también lo ponemos en nuestro grupo de Telegram y del mismo modo que cuando se hizo la oferta, cuando se publicó la oferta de empleo, hicimos un directo, pues también haremos directos cuando salgan las convocatorias y todo eso. Así que te sugiero que te suscribas tanto al canal de directos como a este. Bien, también, puestos a seguir un poco comentando esto, importante tener certificado digital, ¿vale? O DNI electrónico, pero yo sugiero más el certificado. Es más práctico, me parece. Y luego la otra cuestión es que las convocatorias deben ejecutarse en los próximos 2 años con respecto a su publicación, ¿vale? O sea, que la cosa, por lo que respecta a la convocatoria, debe llevarse a cabo en los próximos 2 años. Este plazo nunca llega para nada a agotarse en nuestro ámbito, con lo cual esto para nosotros es secundario. Esto entiendo que aplica más a procesos. Tenemos que tener en cuenta que esto es una norma general que aplica a procesos en los que hay 3, 4 exámenes y que pueden demorarse mucho. Lo nuestro es un examen o 2 y se hace el mismo día, con lo cual no se demora tantísimo. Luego se demora, pero no se demora tanto. Vale,
Continuamos con el penúltimo de los puntos. Aquí esto no es tan relevante, básicamente que se refuerza lo que tiene que ver con la atención a la ciudadanía, de ahí que saquen un poco pecho, de que han incrementado en 6 puntos, se entiende 6 puntos porcentuales, las plazas destinadas al C1, C2 de la AGE y C1 de Seguridad Social, que son plazas que están más en primera línea de atención al ciudadano. Estos son un poco... no tiene, digamos, mucha cosa. Esto me pareció también interesante y es que en la convocatoria, perdón, en la oferta de empleo se establece, recordamos que es un real decreto, que las convocatorias también se establece de aquella manera, ¿vale? Porque habla de que incluirán una previsión orientativa de las provincias en las que se ofertarán destinos, así como el porcentaje estimado de distribución por provincia. Realmente lo que van a hacer, me imagino yo, es que van a tomar de referencia la proporción de distribución de plazas de la convocatoria anterior, cosa que ya tienes a tu disposición en las páginas de Función Pública y de Seguridad Social, ¿vale? De modo que pues tampoco va a cambiar mucho la cosa, porque luego, acto seguido, dice que la oferta de destinos que en última instancia resulte en la convocatoria, es decir, la convocatoria nos va a tener que decir, nos va a tener que dar una previsión de cómo se van a distribuir las plazas de la oposición en cuestión, ¿no? Imaginemos las 2000 y pico de administrativos, pues nos tienen que decir pues, más o menos una tabla con una distribución por provincias. Pero luego la oferta de destinos final, que se da al cabo de un año y pico, ¿vale? Cuando la gente ya ha superado el proceso selectivo y se les sale la oferta de destinos para que elijan, podrá variar con respecto a la provisión orientativa contenida en la convocatoria, ¿vale? O sea, que nos está diciendo que tampoco nos hagamos demasiadas ilusiones y que son un poco divinas palabras. Pero es interesante, me parecía que es un poco interesante y que es una novedad. Ahora pasamos a hablar del punto tercero, que es el del panorama, que es algo que puede ayudar bastante a clarificar, sobre todo a entender dónde estamos y dónde podremos estar en los próximos meses. Para ello, lo más interesante es analizar qué ha sucedido en el ámbito de la AGE y de Seguridad Social en la convocatoria o en la oferta y convocatoria anterior. Y es curioso porque partiendo de la oferta de empleo de 2024, ¿vale?, que se publicó el 3 de julio de ese mismo año, tuvimos como dos escenarios totalmente distintos y opuestos, de hecho antagónicamente, o sea, clarísimamente antagónicos, porque lo que pasó en la AGE fue lo contrario de lo que pasó en Seguridad Social y vamos a un poco hablarlo, vamos a clarificar lo que pasó en ambos ámbitos, porque eso nos marca un poco los contornos de lo que puede pasar ahora. Y hay que entender por qué pasaba una cosa en uno y por qué pasaba la otra en el otro, ¿vale? Y al final yo creo que va a pasar algo en ambas que sea el camino de en medio, que sea un poco una cosa equilibrada. En el caso de la AGE, fíjate que prácticamente publicaron la convocatoria, la tenían ya a punto de salir en el disparadero, la publicaron prácticamente la semana siguiente, ¿vale? Bueno, la semana siguiente. O sea, de inmediato, nunca la convocatoria ha salido tan cerca de la oferta de empleo. Y en el caso de Seguridad Social pasó todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Pues teniendo en cuenta que tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de ese año, pues justamente lo sacaron el último día que tenían de plazo, que daba el Real Decreto 623 que comentábamos antes, ¿vale? Que según el cual debe publicarse la convocatoria dentro del mismo año natural. O sea, dentro de lo que quiera de 2025 deben publicarse las convocatorias. ¿Cuándo? Pues desde ya hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué en la AGE se dieron tanta prisa y en Seguridad Social fue todo lo contrario? A ver si escribo bien. Seguridad Social fue todo lo contrario, porque en la AGE, mi teoría, pero creo que tiene todo el sentido y que no puede ser otra cosa, en la AGE, como ya comentamos antes, se estaba produciendo el solapamiento de la oferta de empleo de 2023 con la de 2024, con lo cual se entiende que
tuvieran más necesidad, que tuvieran más prisa por sacarlo, por no demorar la cosa con respecto a la de 2023, ¿vale? Y en Seguridad Social lo que había pasado era un poco lo contrario, porque en Seguridad Social, poco antes de la publicación de la oferta de empleo de este año, habían publicado la convocatoria del año anterior, ¿vale? Esto tú dirás, bueno, ¿y por qué no hicieron caso del Real Decreto Ley? Pues a veces pasa, también se entiende que este Real Decreto Ley fue en diciembre de 2023, ¿vale? Tampoco se entiende que se les iba a aplicar a partir del año siguiente. Entonces, como en Seguridad Social habían convocado las plazas de 2023 poco antes de esta oferta de empleo de 2024, no hubo solapamiento, pero ya estaban trabajando en esa convocatoria, que por otro lado era la primera convocatoria que llevaban a cabo en muchísimos años, con lo cual estaban, por así decirlo, quizá más verdes y necesitaban más margen para abordar, acometer la siguiente. De ahí que apuraran al máximo hasta ese 31 de diciembre que veíamos arriba, ¿vale? Que tenemos aquí. Por lo tanto, vemos dos vertientes claramente diferenciadas entre la máxima prisa que se dio en la AGE para publicar la convocatoria que aglutinaba las ofertas de empleo de 2023 y 2024 por ese solapamiento, y vamos a tomárnoslo con más calma posible, vamos a apurar los plazos al máximo que tuvimos en Seguridad Social con ese 31 de diciembre, ¿vale? Y fíjate cómo de un ámbito al otro tenemos que los exámenes se acabaron dando en la AGE lo más pronto, yo creo que antes, o sea, esto es el récord, no creo que se acaben dando en menos tiempo, porque acabaron dándose el 14-15 de diciembre de ese mismo año, ¿vale? O sea, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, ¿vale? Prácticamente 5 meses y una semana desde la oferta de empleo, con un agosto de por medio. Esto normalmente no es así, normalmente es oferta de empleo, 4 o 5 meses convocatoria, 4 o 5 meses examen, más o menos 10-12 meses entre oferta de empleo y examen, que es, por otro lado, fíjate lo que ha pasado en el caso de Seguridad Social entre la oferta de empleo y el examen, porque apuraron hasta el 31 de diciembre y luego el examen acaba siendo el 13 de septiembre de 2023, ¿vale? Con respecto a la oferta de empleo, pues tuvimos un año y un par de meses, ¿vale? De modo que, bueno, quizá nos acabemos moviendo pues, en un entorno intermedio entre este diciembre y este septiembre, o quizá incluso más cercano a este septiembre, porque realmente tampoco tienen ahora mismo prisa, no tienen, no tienen una necesidad, una obligación de cumplir con un plazo con mayor prontitud, más allá de que, bueno, que lo tengan todo muy rodado y que el proceso lo puedan agilizar, porque tampoco les interesa, del mismo modo que no tienen prisa, tampoco les interesa que la cosa se les empantane, ¿no? Con lo cual, por lo menos te sirve para tener un poco unos márgenes, unos límites. Desde mi punto de vista, quizá la cosa acabe estando, como digo, en un punto intermedio entre estas dos fechas, pero también pudiera estar incluso posterior al 13 de septiembre. Lo que está claro que no va a ser antes del 15 de diciembre, ¿vale? Claro, ahora uno se podría preguntar, ¿qué hago? Me pongo a estudiar, lo puedo intentar, estoy en buen momento. Yo creo que ante la duda hay que intentarlo a muerte, y también ten en cuenta una cosa: si el examen se te fuese a echar muy encima, ¿vale? Si el examen acabara siendo en enero, febrero del año que viene, 2026, eso lo verías venir, porque para darse el examen en enero, la convocatoria tendría que salir prácticamente ya, ¿vale? Con lo cual tú lo vas a ir viendo, y eso te va a permitir jugar, pero ante la duda lo suyo es que te pille habiendo aprovechado al máximo el tiempo. Si luego la cosa se demora, también lo vas a ver bien, lo vas a ir viendo, porque si se demora y el examen acaba siendo, ponte, a finales del 2026, que puede ser, me parece menos probable, pero podría ser, la convocatoria se habría estado demorando mucho. Para eso la convocatoria tendría que salir, la convocatoria tiene que salir el 31 de diciembre, sí o sí, pero tendríamos alguna pista, ya sea por algún tipo de comunicado, ya sea porque lo viésemos de algún modo, pero es verdad que si se demorase mucho no lo verías tanto,
como si se te echase encima, ¿vale? Pero pienso que por el número de plazas estamos ante un año, unas convocatorias inminentes que son atractivas, ¿vale? Y que merece la pena intentarlo. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que venimos de años en los que es verdad que por un lado se ha producido un efecto llamada y está acercándose a las oposiciones mucha gente, pero también es verdad que tantas plazas, tanta gente que entra, hace que se purgue mucho, se limpie mucho el panorama en cuanto a competitividad. Y del mismo modo que se va generando una cantera y que va subiendo el nivel, también hay gente que va entrando en la administración y que deja de ser competencia, lógicamente. En fin, bueno, aquí tienes nuestro contacto, que también estará en la descripción del vídeo, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, por si nos quieres contactar, plantear tu caso, ¿vale? Últimamente venimos hablando con mucha gente a la que asesoramos inicialmente sin ningún tipo de compromiso, lo hacemos además con total transparencia, honestidad, o sea, si vemos que por lo que sea esta posición no es para ti, también te lo vamos a decir. En general, no obstante, pienso que esta posición es prácticamente para cualquiera, ¿vale? Salvo que tengas un tiempo muy, muy limitado. Pero bueno, aún así, muy a largo plazo te lo puedes tomar, pero si no, si tienes tiempo, yo creo que es buen momento para meterse en ello. Yo, por ejemplo, o sea, yo las veces que me he metido lo he hecho siempre, y esto no es consejo en absoluto, hay que hacerlo antes, hay que hacerlo cuanto antes, lo he hecho siempre con incluso mucho menos tiempo del que seguramente resta del día de hoy hasta el examen, ¿vale? O sea que tampoco estoy sugiriendo hacer algo que yo no hubiera hecho, sino algo que yo he hecho. También es verdad que mis circunstancias eran muy concretas y bueno, pues de ahí el que quizá este asesoramiento te pueda venir bien. Como decía antes también, mírate el paquete de prueba que tenemos en la web de cualquiera de estas oposiciones, me parece que es muy interesante que se vea, tanto porque veas cómo trabajamos nosotros, como porque veas cómo son los contenidos, la oposición en sí, y te sirve también para tomar tu propia decisión en cuanto a si esta oposición, estas oposiciones te pueden interesar. Sin más, espero que te haya parecido interesante, muchas gracias por tu atención y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.